Buenos días alumnos, ¿cómo están? Les habla el profesor Ricaldi y el día de hoy vamos a ver el curso de física y vamos a tratar el tema de cinemática. ¿Qué es cinemática? La cinemática es una parte de la física que se dedica al estudio del movimiento, pero no vamos a interesarnos en cómo se produce dicho movimiento. Ya en sí, lo que produce el movimiento se conoce como fuerza. La fuerza es lo que provoca el movimiento, pero eso no estudia la cinemática. La cinemática solo va a estudiar el movimiento, nada más, sin interesar qué es lo que lo provoca o lo ocasiona. Elementos de la cinemática. Bueno, vamos a tener, ¿cierto?, el móvil, que es el objeto o cuerpo o partícula, ¿cierto? Porque muchas veces cualquier tipo de objeto puede considerarse como un solo punto. Es por eso que se le conoce como partícula, que se encuentra en movimiento. Entonces es lo que se mueve. El móvil es el objeto o cuerpo que se mueve. La trayectoria es la línea, es cierto, que va a trazar una línea imaginaria que se traza cuando el móvil se está moviendo, ¿cierto? Es como la huella que va a dejar el móvil. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos por la arena, ¿cierto?, dejamos una huella. Entonces, cuando un móvil se mueve, también va a dejar una línea imaginaria como huella. Ya esa huella que dejaría de forma imaginaria se le conoce como trayectoria. Muy bien, aquí hay algunos elementos más que vamos a conocer, ¿no es cierto? Se los voy a mencionar, si bien es cierto que no los vamos a estudiar a fondo todavía, que el próximo año lo vamos a ver con más detalle, pero por ahora lo que sí es muy importante es que sepan la diferencia entre lo que es trayectoria, ¿no es cierto?, que sería esta línea, ¿no es cierto?, que sería de A y B, así es como se mueve este objeto, y lo que es desplazamiento, ya que es un vector, que es la línea celeste. ¿Te das cuenta? Como es un vector, ¿no es cierto?, es una flechita, ¿no? Se representa como una flechita. Y ese vector va desde el punto inicial hasta el punto final. Es una flecha que se dirige en esa dirección. Ya, entonces, trayectoria, ¿cierto?, es una cosa, y vector desplazamiento es otra cosa diferente. Son elementos diferentes, chicos, no son iguales, ¿ya? Entonces también tenemos otro tipo de vector que nos indica, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la posición. Recuerda que el movimiento es algo que va a depender del observador, ¿no? El movimiento es relativo, ¿ya? Y va a depender del observador, quien observe el movimiento. Entonces, en este punto de aquí se va a encontrar el observador, ¿ya? Y ahí nosotros, como vamos a trabajar en dos dimensiones, se va a ubicar el observador y desde ahí se traza, ¿no es cierto?, nuestro plano cartesiano, las coordenadas, ¿no? Tanto X como Y. Tenemos nuestro plano cartesiano a partir del punto donde se encuentra el observador. Y desde ahí trazando un vector, ¿no es cierto?, del punto inicial hasta desde el origen de coordenadas hasta el punto inicial donde se encuentra el observador, ¿cierto?, se conoce como vector posición inicial. Y este otro vector posición es el vector posición final. Ya, siempre es bueno conocerlo. Aquí tenemos nuevamente, ya es muy importante que puedas darte cuenta la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Ahora, esta trayectoria, esta línea se puede medir, ¿ya? Y a la medida de la trayectoria se le conoce como recorrido. Y también tenemos que este vector desplazamiento también tiene un valor, ¿no es cierto?, que tiene módulo. ¿Ya? Recordando un poco lo que es un vector, recuerda que tiene un tamaño y tiene una dirección, ¿cierto? Entonces el tamaño o valor de este módulo, perdón, de este vector es el módulo. Y se conoce como distancia. Ya, la distancia entonces es el tamaño del desplazamiento y el recorrido es el valor o longitud de la trayectoria. Muy bien, la trayectoria es importante porque debido a la trayectoria es que muchos movimientos reciben un nombre, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso que tenemos un vector, una trayectoria curvilínea, no es una curva la que deja este móvil, y por lo tanto el movimiento se llama movimiento curvilíneo. También, si la trayectoria fuera una línea recta,
el movimiento recibe el nombre de rectilíneo. Aquí nosotros cuando, por ejemplo, jugamos Angry Birds, cuando lanzamos, ¿no es cierto? Se produce una parábola. ¿Ya? Esta figura se conoce como parábola. Por lo tanto, ese tipo de movimiento, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en este tipo de juegos se conoce como movimiento parabólico, ¿ya? Debido a la trayectoria que es una parábola. Ahora, cuando nosotros vemos cómo se mueven los planetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nuestro, que se llama Tierra, se mueve alrededor de una estrella, ¿no? Ese movimiento, ¿no es cierto?, de órbita que tienen los planetas, todos, incluyendo nuestro planeta Tierra, que giran alrededor del Sol, realizan una figura geométrica que se llama elipse. Y ese movimiento por eso se conoce como movimiento elíptico. También tenemos el movimiento circular que se produce, por ejemplo, en las llantas, en los molinos. ¿Ya? La trayectoria es una circunferencia perfecta y va a tener un radio, ¿cierto? Entonces el movimiento se conoce como movimiento circular. Muy bien, hay que tener en cuenta que ahora lo que nos va a importar a nosotros, ¿cierto?, es ver qué es lo que es la rapidez. Y en este caso, la rapidez en sí va a ser el tamaño, ¿no es cierto?, del vector velocidad, ¿ya? Es un módulo. Sin embargo, ¿cómo podemos hallar esto? Bueno, vamos a considerar, ¿cierto?, en nuestro curso solamente el movimiento que hemos visto, que es el movimiento rectilíneo, ¿ya? Si esta trayectoria fuera una línea recta, ¿no es cierto?, coincide con lo que es el desplazamiento, ¿ya? Y en ese caso, tanto el tamaño de la trayectoria, que se conoce como recorrido, que está, ¿no?, aquí le han puesto distancia recorrida, como la distancia, ¿cierto?, que es el tamaño del desplazamiento, tendrían el mismo valor, ¿okay? Entonces, de esa forma nosotros podemos hallar la rapidez, que solamente sería la distancia recorrida entre el tiempo empleado. ¿Ya? Entonces lo que nos importa solamente es la distancia recorrida. Ya no nos importa tanto la figura que se va a realizar, ¿es cierto? Solamente te van a dar el valor de la distancia, te van a dar el tiempo que emplean, ¿es cierto?, en hacer ese recorrido. Y para hallar la rapidez, lo único que tienes que hacer es dividir, ¿no?, la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Ya? Y como vamos a trabajar en el sí, ¿es cierto?, la unidad para la velocidad y también para la rapidez, lógicamente, para ambas, la unidad es el metro por segundo. Ya, acá tenemos. En física, recuerda que la unidad es muy importante. Ya, si no pones la unidad correcta, entonces tu respuesta está equivocada. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de poner las unidades. Entonces vamos a ver un ejemplo, ya, para que veas que es muy sencillo los problemas que vas a tener para resolver en este tema. Por ejemplo, dicen, ¿no?, un auto recorre 168 metros. Lógicamente que acá ya te están dando lo que es la distancia recorrida o el recorrido, ¿ya? Y tienes el recorrido y aquí te dan el tiempo, ¿no es cierto?, que se va a demorar en recorrerlo. Entonces lo que te piden es hallar la rapidez. Y ya sabes que solamente tienes que dividir, ¿es cierto?, para hallar la velocidad, o rapidez en este caso, perdón. La rapidez es igual a recorrido entre tiempo. Recorrido entre tiempo. Entonces, solamente reemplazamos datos, ¿no? El recorrido es 168 metros, el tiempo 12 segundos, ¿no es cierto? Como te das cuenta, estoy poniendo las unidades, porque de ahí es donde sale el valor de la unidad, ¿no es cierto? Si separamos las unidades y las dividimos, nos va a salir metros por segundo, ¿ya? O metro entre segundo, ¿no? A veces cuando uno dice metro por segundo, muchos se piensa que es multiplicación. No, significa que va a recorrer un metro por cada segundo que pasa, ¿ya? Es por eso que se dice por. Un metro por cada segundo que pasa, ¿ya? Metro por segundo. No es que sea una multiplicación, vuelvo a repetir. Y hay que tener mucho cuidado por eso. Cuando te dicen metro por segundo, es metro entre segundo. Y aquí dividimos los valores que tenemos, ¿no? 168 entre 12 lo divides y te va a salir 14. Y la unidad, metros por segundo, la unidad de la rapidez.
Y esa sería tu respuesta. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta clase y nos estamos viendo próximamente. Cuídense.